Mira un mapa de Canadá y es imposible no verlo. Un mordisco masivo arrancado del continente. Es la bahía de Hudson. Es una extraña, poco profunda máquina de hielo que originó el mayor imperio corporativo de la historia. Pero más que eso, es un brutal motor climático que congela el país y obliga al 90% de los canadienses a vivir en la frontera con Estados Unidos. Como una lejana bahía ártica desordenó por completo la geografía de Canadá. Soy Jeff y esta es la historia geográfica detrás de la bahía de Hudson. Para entender lo extraña que es la bahía de Hudson, hay que dimensionar su escala inmensa. Ubicada en el noreste de Canadá, la bahía está rodeada por las provincias de Manitoba, Ontario y Quebec, así como por el territorio norteño de Nunavut. Está conectada al Océano Atlántico al este por el estrecho de Hudson y al Océano Ártico al norte por la cuenca Fox. En tamaño bruto es un coloso absoluto. Cubre más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Es la segunda bahía más grande del mundo, casi la mitad del tamaño de la bahía de Bengala. En perspectiva, podrías meter todo el estado de Texas dentro de la bahía de Hudson y aún quedaría espacio suficiente para meter a California. En todo el sentido de la palabra, es un verdadero mar interior. Aunque es parte de los grandes cuerpos de agua del mundo, si te sumerges bajo sus aguas, descubrirías un secreto geográfico extraño que la separa por completo de los océanos a los que se conecta. Si observas el Océano Pacífico o el Atlántico, se definen por sus profundidades increíbles, que descienden miles de metros hacia llanuras abisales y profundas fosas oceánicas. La bahía de Hudson, en cambio, a pesar de su extensión, es muy poco profunda. Su profundidad promedio es de apenas 100 metros. Si el Océano Pacífico es una piscina, la bahía de Hudson es apenas un charco de lluvia. Así que, geográficamente hablando, la bahía de Hudson no es una cuenca oceánica real. Es lo que los geólogos llaman un mar epicontinental, un mar interior sobre la plataforma continental. Básicamente, el continente norteamericano no termina en estas costas. El continente se extiende debajo de la bahía. El agua se acumula en una amplia y poco profunda depresión sobre el escudo canadiense. Esta poca profundidad conduce a otra gran anomalía, el agua misma. Si tomaras un vaso de agua del Océano Atlántico y otro de la bahía de Hudson y los analizaras, verías una gran diferencia. La bahía de Hudson tiene un nivel de salinidad mucho más bajo que el océano promedio. ¿Por qué? Porque la bahía de Hudson actúa como el drenaje de una enorme parte de Norteamérica. Se encuentra en el fondo de una cuenca hidrográfica que se extiende por millones de kilómetros cuadrados, recogiendo escorrentía desde lejos en las montañas rocosas. Innumerables sistemas fluviales, como el Churchill, el Nelson y el Severn, vierten miles de millones de litros de agua dulce en la bahía todos los días. La bahía está tan rodeada por tierra que solo estrechos angostos la conectan con el océano, y toda esa agua dulce no se renueva fácilmente. Permanece, diluyendo la salinidad de la bahía. Y esta entrada de agua dulce produce un cambio químico que convierte a la bahía de Hudson en una gigantesca máquina geográfica de hielo. Verás, el agua dulce se congela más rápido y a mayor temperatura que el agua salada. Como la bahía de Hudson es poco profunda y tiene tan baja salinidad, responde a los cambios de estación muy rápidamente. Durante el duro invierno, los 1,2 millones de kilómetros cuadrados de la bahía de Hudson se congelan por completo. Se convierte en una extensión de la tundra, cubierta por gruesas capas de hielo que los osos polares usan para la caza. Luego, durante el corto verano, el hielo se derrite, volviendo a ser aguas abiertas. Este ciclo extremo de congelación y deshielo masivo es prácticamente inédito para un cuerpo de agua tan al sur. De hecho, partes de la bahía de Hudson están en la misma latitud que Londres, Inglaterra. Mientras que Londres tiene inviernos suaves y lluviosos, la bahía de Hudson es un páramo congelado. Y si su profundidad, salinidad inusual y su ciclo extremo de hielo no son suficientes, la bahía de Hudson está haciendo algo más que desafía nuestra comprensión de la geografía. Se está reduciendo. En la última edad de hielo, toda esta región fue aplastada por la enorme capa de hielo laurentino, que tenía kilómetros de espesor. El peso colosal e incomprensible de ese hielo comprimió físicamente la corteza terrestre, empujándola hacia el manto y creando el cuenco poco profundo en el que hoy se asienta la bahía. Ese peso desapareció con el deshielo. Hoy, la tierra debajo y alrededor de la bahía de Hudson experimenta un rebote isostático, lo que significa que la corteza terrestre está elevándose como un colchón en cámara lenta. La tierra se eleva a un ritmo de 1,2 centímetros por año, drenando lentamente la bahía y exponiendo nueva costa. La bahía es poco profunda, dulce y helada y está emergiendo activamente desde la Tierra. Entonces, ¿cómo se convirtió en el escenario de uno de los imperios corporativos más poderosos de la historia de la humanidad? Geológicamente hablando, la bahía de Hudson es algo nuevo en el mapa. Hace 10.000 años, cuando la última edad de hielo terminaba y los glaciares finalmente retrocedieron, el nivel global del mar comenzó a subir. El océano invadió completamente la Tierra, inundando el enorme cuenco comprimido que dejó el hielo.
Pero a pesar de ser un mar helado y hostil durante más de la mitad del año, nunca está vacío. Durante miles de años, la bahía de Hudson ha sido hogar de pueblos indígenas, especialmente los Inuit en el norte, y las primeras naciones Cree y Dene más al sur. Para ellos, la bahía no era un páramo congelado, era un ecosistema rico y dinámico que proporcionaba lo que necesitaban para sobrevivir. No solo soportaban el ciclo extremo de congelación y deshielo de la bahía, lo aprovechaban. Durante el verano, navegaban por las aguas abiertas para cazar belugas y focas. Cuando llegaba el invierno y la bahía se congelaba, el hielo se transformaba en una enorme autopista plana. Usaban trineos tirados por perros para hacer largos viajes sobre la superficie congelada, siguiendo osos polares y caribús que migraban a lo largo de las costas bloqueadas por el hielo. Dominaron un entorno que fácilmente mataría a un viajero desprevenido. Y hablando de viajeros desprevenidos, cuando los primeros europeos llegaron a esta bahía, terminó inmediatamente en desastre. En el siglo XVII, las potencias europeas estaban obsesionadas con encontrar el paso del noroeste, una mítica ruta navegable a través de Norteamérica, que sería un atajo lucrativo hacia los mercados de especias de Asia. Así que en 1610, el explorador inglés Henry Hudson navegó su barco, el Discovery, a través de un estrecho traicionero lleno de hielo y de repente se encontró en un enorme cuerpo de agua abierta. Hudson estaba convencido de que lo había logrado. Al ver la enorme extensión de agua, creyó que era el Océano Pacífico. Se equivocó, había entrado en la bahía que eventualmente llevaría su nombre. Hudson pasó meses cartografiando las costas orientales y dirigiéndose hacia el sur, buscando una salida. Pero cuando el otoño se convirtió en invierno, la brutal realidad de la geografía de la bahía se impuso. El agua dulce y poco profunda se congeló, atrapando al Discovery en el hielo. La tripulación tuvo que sobrevivir un invierno brutal, al escorbuto, el hambre y las bajas temperaturas. Cuando llegó la primavera y el hielo se despejó, Hudson quiso seguir explorando, pero su tripulación estaba harta. En un famoso motín de la historia de la exploración, la tripulación derrocó a Hudson. Lo obligaron, junto a su hijo y 7 tripulantes leales, a subir a un pequeño bote. Los abandonaron en la bahía y regresaron a Inglaterra. Hudson y sus leales nunca más volvieron a ser vistos. Ahora, pensarías que una bahía congelada, inescapable y mortal, que provocó un motín, sería evitada por los europeos para siempre. Pero solo unas décadas después, la bahía ya era el centro de una de las mayores apropiaciones de territorio en la historia. A mediados del siglo XVII, Europa estaba dominada por una gran moda: los sombreros de fieltro de castor. La demanda era insaciable, y los densos y fríos bosques de Canadá producían las mejores pieles de castor del mundo. Los franceses controlaban el comercio de pieles, pero el suministro era una pesadilla. Remaban miles de kilómetros a través de los grandes lagos y los sistemas fluviales. Cargaban las canoas por tierra para llevar las pieles hacia la costa atlántica. Pero 2 exploradores franceses, Radisson y Groseilliers, miraron un mapa y encontraron algo increíble. Como la bahía de Hudson está al fondo de una cuenca, casi todos los grandes ríos del centro de Canadá fluyen hacia ella. Si podías navegar un gran galeón oceánico hasta la bahía de Hudson, podías evitar por completo el peligroso viaje por tierra. Podías anclar en la desembocadura de estos ríos masivos, comerciar con los Cree y otras naciones indígenas que llevaban las pieles por los ríos, y luego regresar navegando a Europa. Era un atajo geográfico. Cuando el rey francés rechazó su propuesta, fueron con el rey de Inglaterra. Reconociendo la genialidad de la geografía, el rey Carlos II otorgó una carta real en 1670. Pero no solo podrían comerciar, esencialmente les dio la propiedad de la cuenca de la bahía. Este territorio, llamado Tierra de Rupert, abarcaba unos asombrosos 3,9 millones de kilómetros cuadrados. Representaba un tercio del Canadá moderno, extendiéndose incluso a lo que es hoy, en Estados Unidos, Minnesota y Dakota del Norte. Y con ese trazo de pluma nació la Compañía de la Bahía de Hudson. Se convirtió en un imperio corporativo enorme e implacable. La HBC construyó comercios fuertemente fortificados en las desembocaduras de los ríos principales, como York Factory y Fort Churchill. Operaban prácticamente como un gobierno soberano, con su propia moneda, sus propias leyes y dictando la economía de un continente. Hoy, la Compañía de la Bahía de Hudson es una gran cadena minorista, lo que la convierte en la empresa mercantil por acciones más antigua del mundo angloparlante. La bahía de Hudson fue el motor de la economía de Canadá y literalmente dibujó el mapa del país que conocemos hoy. Pero a pesar de aportar enorme riqueza e historia al país, la bahía de Hudson no es exactamente una vecina amable para los canadienses de hoy. De hecho, este enorme cuerpo de agua funciona como un brutal motor climático que rompe la geografía moderna de Canadá.
Normalmente, los grandes cuerpos de agua actúan como enormes reguladores térmicos para una masa terrestre. Los océanos absorben calor durante el verano y lo liberan durante el invierno. Por eso las ciudades costeras suelen tener climas más suaves que las del interior. En Europa, las aguas cálidas del Golfo permiten que la gente viva cómodamente en latitudes muy altas. Pero la bahía de Hudson no sigue las reglas geográficas. En lugar de calentar el continente, lo refrigera activamente. Debido a que la bahía de Hudson se congela cada año, pierde su capacidad de calentar la tierra circundante. Cuando los gélidos vientos del vórtice polar bajan desde el Alto Ártico, no pasan sobre un océano que los caliente. En cambio, se deslizan sobre 1,2 millones de kilómetros cuadrados de hielo plano e ininterrumpido, ganando velocidad y manteniendo sus temperaturas heladas. La bahía de Hudson actúa como un enorme embudo, arrastrando el clima ártico miles de kilómetros más al sur de lo que debería. Empuja el permafrost, donde el suelo permanece completamente congelado todo el año, profundamente hacia el interior de Canadá. Y este enorme motor climático helado crea una de las anomalías demográficas más extrañas del planeta. Canadá es el segundo país con la superficie más grande del mundo. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Pero si miras un mapa de densidad poblacional del país, ese tamaño masivo es básicamente una ilusión geográfica. Casi el 90% de los 40 millones de habitantes de Canadá viven a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Es una franja larga y delgada de asentamientos humanos pegada al extremo sur del país. ¿Por qué? Porque la bahía de Hudson arranca una enorme porción de las zonas habitables del continente. Entre el gran vacío físico que crea en el centro del país, el terreno rocoso y difícil del escudo canadiense que la rodea, y el clima brutal y profundamente frío que genera, la agricultura y el desarrollo de ciudades a gran escala son prácticamente imposibles en el centro norte de Canadá. La bahía obliga física y climáticamente a la población canadiense a comprimirse lo más al sur posible, justo contra la frontera estadounidense. Básicamente rompe el mapa, convirtiendo a un país enorme en una estrecha franja de civilización que se siente más bien como Chile. Y podrías preguntarte si esta enorme bahía es solo una barrera congelada y estéril que aleja a todos, ¿por qué le importa a Canadá? La verdad es que, aunque rompa el mapa poblacional, silenciosamente impulsa a todo el país. A pesar de ser tan hostil para los humanos, la bahía de Hudson es una potencia económica. Esos grandes ríos de corriente rápida que drenan el centro de Norteamérica y terminan en la bahía son oro para la energía renovable. En provincias como Quebec y Manitoba, hay enormes represas hidroeléctricas en ríos que fluyen hacia la bahía, como el complejo La Grande. Estas represas toman la enorme energía del agua que desciende desde el escudo canadiense hacia la cuenca. La electricidad generada aquí es impresionante. No solo abastece a grandes ciudades como Montreal y Winnipeg, sino que millones de dólares en electricidad excedente se exportan a las redes eléctricas de Estados Unidos cada año. Además, las fuerzas geológicas que crearon la bahía, el raspado de los glaciares y el rebote de la corteza dejaron expuesta una enorme riqueza mineral en sus costas. Las regiones que rodean la bahía son ricas en níquel, cobre, zinc e incluso diamantes, aportando miles de millones al sector minero canadiense. Y a medida que las temperaturas globales aumentan, la bahía de Hudson adquiere una nueva importancia estratégica. Allí está el puerto de Churchill, en Manitoba, el único puerto ártico canadiense de aguas profundas. A medida que el hielo permanece por menos tiempo entre primavera y otoño, rutas marítimas que antes eran intransitables están funcionando. En los próximos años, la bahía de Hudson podría pasar de una barrera congelada e impenetrable a un atajo vital y activo para el comercio marítimo global. La bahía es un gran trozo en el mapa. Es un mar poco profundo, helado y mortal que dicta dónde puede vivir la población de todo un país. Pero también es un motor de enorme riqueza y futuro poder económico. Es el corazón geográfico de Canadá, aunque la mayoría de los canadienses nunca, jamás lo visiten. Esta vez estoy explorando un bosque fantasma en Oregón. Uno que potencialmente prueba y predice el mega terremoto en Cascadia, que sacudirá toda la región. Así que ve a verlo en mi canal de viajes. Espero que hayas aprendido sobre la bahía de Hudson. Si fue así, asegúrate de ver este video sobre la geografía imposible de Escandinavia. Gracias por verme. Hasta la próxima.